Hoy nos encontramos con una gran amiga, la arqueóloga Lud. ¿Cuál es el día a día de un arqueólogo? El día a día de un arqueólogo, recuerden que nuestro trabajo no solamente es cuestiones administrativas, que a veces muchos nos pueden encasillar en eso, sino que la arqueología se desarrolla estrictamente en el campo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las evidencias arqueológicas. Evidencias como ¿qué? Estructuras, sitios arqueológicos que siempre están cerca a las zonas de las comunidades. Específicamente, en las zonas altoandinas se pueden encontrar sitios en los más recónditos lugares que uno se puede imaginar, y siempre cerca de ellos se encuentran pequeñas comunidades, donde ustedes como antropólogos tienen una vital función ahí. ¿Por qué? Porque ustedes establecen una relación primero con ellos. ¿Para qué? Para que nosotros como arqueólogos podamos interactuar sin algún tipo de perspicacia o que tengan malos entendidos. Es por ello que ustedes como arqueólogos, antropólogos, siempre es importante su función en lo que respecta a la comunicación. Yo creo que lo que tú comentas es muy cierto, pero efectivamente el trabajo es muy colaborativo, porque justamente nosotros los antropólogos vamos a aproximarnos a conocer las realidades de las comunidades en sus propios territorios, sus propias idiosincrasias, pero lo más importante es que vamos a recabar algunas evidencias históricas que lo vamos a vincular a esos descubrimientos que ustedes como arqueólogos desarrollan dentro de las áreas donde van a intervenir para conocer, desenterrando ya sea las evidencias propiamente líticas, de cerámicas, o pueden ser pictográficas. Muchos de estos elementos se mantienen vigentes en estas comunidades. Por eso es que hablamos de una continuidad histórica. Y nosotros en el Perú, que tenemos una vasta diversidad de culturas y de hechos históricos, creo que hermana mucho más la antropología y la arqueología para encontrar un horizonte que nos ayude a entender lo que fue en un pasado, los restos como evidencias históricas, arqueológicas, y lo que viene siendo, que estudiamos los antropólogos, porque pueden variar las formas, pero la continuidad se sigue dando. Por ejemplo, en las manifestaciones culturales como son los tejidos o los alimentos, por ejemplo. ¿O qué opinas tú al respecto? Efectivamente, lo que dices es totalmente cierto. Hay una vinculación clara con respecto al desarrollo de estas actividades. No solamente es descubrir las evidencias, sino que estas hay que comunicarlas a la comunidad. ¿Para qué? Para que conozcan su pasado, para que sepan valorar. Pero no solamente es hablar con ellos, sino poder entablar una relación con los líderes de esa comunidad. Es por ello que la antropología, el que ustedes estén presentes en toda comunidad, es importante, porque requieren siempre tener un intermediario. ¿Para qué? Para que la misma comunidad tome confianza, establezca ese vínculo. ¿Para qué? Para que dé las posibilidades de generar desarrollo en esas comunidades. Porque hoy en día, lamentablemente, muchos se aprovechan de las comunidades, van falsos, relacionistas y crean desconfianza, y ello genera para un futuro, tanto para antropólogos y arqueólogos, que haya esa distancia que inicialmente años atrás no había. Es por ello que los arqueólogos siempre tratan de establecer charlas también. ¿Para qué? Para que las personas conozcan lo que tienen. A veces viven al lado de restos arqueológicos, pero no conocen su importancia. ¿Qué facilidades, no solamente facilidades, sino qué oportunidades pueden generar con esos sitios, esas evidencias? Porque lo pueden generar como un sitio de turismo. No solamente el turismo arqueológico, sino también el turismo del paisaje. Pero ahí hay un tema que quería preguntarte. En el común de la gente, normalmente, cuando nos encontramos ante estas evidencias, siempre decimos, mira, por ahí están los huacos. Los restos arqueológicos los asociamos como huacas. Hablamos de categorías que no son propiamente técnicas. ¿Cómo tú ves ese desconocimiento o ese manejo lingüístico para referirnos a esos elementos culturales que son parte de nuestra historia? Ya todos estos elementos ya están clasificados, ciertamente, pero no se conoce, no se difunde.
lamentablemente. Un sitio arqueológico es un conjunto de elementos que están en su interior. Hablamos de arquitectura, hablamos de distribución espacial, del manejo del terreno, hablamos de lo que corresponde a los caminos, juntar una comunidad con otra a través de estos caminos que hoy en día todavía se mantienen, que se conoce, como todos saben, el caparmiento. Algunos se encuentran en buenas condiciones, pero hay otros lamentablemente que con el tiempo, el descuido y la falta de apoyo de las autoridades, no solamente de la misma localidad, sino del Ministerio de Cultura, que debe impulsar el tema de la protección. Pero lamentablemente hoy en día las autoridades dejan pasar la oportunidad, que es el material cultural, los sitios para impulsar, porque las personas de afuera buscan ese pasado, buscan esos sitios antiguos. Eso es lo que les llama la atención, pero lamentablemente a veces, repito, las comunidades, por solamente desconocimiento del potencial arqueológico que tienen, no lo protegen o no lo dan a conocer. Yo creo que es ahí donde necesitamos hermanar pues estas carreras que son muy cercanas entre la antropología y la arqueología, porque el antropólogo justamente se involucra en el conocimiento de la comunidad, en esas realidades que tienen una vigencia actual y cómo es que están amarradas a una historia y a un pasado. Por ejemplo, hasta la fecha tenemos muchos lugares que podemos descubrirlos por criterios etnolingüísticos. Puede la cultura haber desaparecido, por ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre, ya ahora acá en Lima no se habla el quechua, pero quedan lugares que son de denominación quechua. O por ejemplo, hay otros idiomas que ya son extintos, que existieron en algún momento, por ejemplo, como el muchic. Pero los lugares, las toponimias, los alimentos, las evidencias etnoarqueológicas están ahí. Entonces, cuando un antropólogo quiere hacer un trabajo profundo, minucioso, para conocer determinadas comunidades específicas, porque eso es lo que hace el antropólogo, a diferencia del sociólogo, que el antropólogo se focaliza en una realidad para ahondar en la profundidad del conocimiento. Nosotros no vamos a hacer un estudio masivo o extensivo mediante, por ejemplo, estudios estadísticos, ¿no?, o numéricos, sino lo que nosotros vamos a hacer en la comprensión y descubrimiento de una verdad y de una realidad específica. Entonces, yo creo que la arqueología a nosotros nos suma mucho en la medida que nos provee de información que está oculta, pero que nosotros no tenemos las facultades de poder conocerlas en su intensidad como los arqueólogos lo hacen. Entonces, un antropólogo aprovecha el conocimiento de estos saberes, de estas investigaciones, suma esa concatenación histórica y entonces podemos entender con absoluta facilidad la vigencia de una cultura o entender los comportamientos actuales de determinadas realidades. ¿No te parece que eso es así? Efectivamente. La arqueología estudia las sociedades pasadas, ciertamente. Sí, definitivamente. Somos los que vamos a descubrir cómo ha sido esa sociedad, cómo se ha desarrollado, hasta dónde se ha extendido, con quiénes se ha establecido comercio, cómo se han estado desarrollando durante diferentes periodos. Pero nosotros nos vamos en el pasado. Ustedes como antropólogos, con esa información que los arqueólogos obtenemos a través de los registros de las excavaciones propiamente, ustedes pueden posteriormente interpretarla y vincularla, relacionarla con las sociedades actuales. Por ejemplo, el tema de la limpieza de las acequias. Eso es una tradición que viene desde pre-incas todavía, ¿no? Eso se ha mantenido. El tema de los tejidos, de los que en culturas desde Pupiznique han habido talleres textiles, y esa tradición se ha mantenido hasta hoy en día, no se ha perdido, a pesar de que los españoles han tratado de erradicarla con el tema de la extirpación de idolatrías. Se ha mantenido. ¿Por qué? Porque es una constante en nosotros. Ustedes como antropólogos lo han sabido evidenciar en las diferentes comunidades. Es una tradición que se sigue con los telares antiguos y se mantiene. Eso es lo importante, pero también hay otras evidencias. Por ejemplo, el tema del quipu, donde se establece y todavía sigue el proceso de investigación de que se hace un medio de comunicación, un medio de contabilidad de toda una sociedad, una región,
pero eso sigue en estudio porque hay pocas evidencias, lamentablemente, con el transcurso de los años. Estas han sido extraídas por los huaqueros y lamentablemente por esa actividad se pierde información, pero ustedes como antropólogos siempre encuentran la manera de relacionar. Efectivamente, creo que debe quedar como una idea de esta conversación con la gran arqueóloga Ludmi, para poder entender la cercanía que hay y la importancia de las carreras de arqueología y antropología en estos tiempos modernos. Muchas veces se habla que el Perú es multicultural, plurilingüe, megadiverso. Así es, ¿no? Por supuesto. Pero pocas veces entendemos qué significa la dimensión de estas palabras. Creo que nuestra sociedad nacional demanda en todas las regiones la presencia de profesionales de la arqueología y la antropología. ¿Para qué? Para que los gobernantes puedan tomar mejores decisiones en sus territorios, conociendo su historia, conociendo su arraigo cultural, para que eso ayude a fortalecer una mejor identidad y se pueda generar mejores espacios de gestión pública. Y así estos trabajos sean sostenibles en el tiempo y puedan garantizar un país inclusivo, un país con mayor participación social y sobre todo que tenga una mayor capacidad de gobernanza y gobernabilidad junto al ciudadano, donde hace el ejercicio de sus derechos, pero donde a este se le respeta dentro de su historia, su territorio y su cosmovisión. Creo que no sé si hay algo más que quisieras comentarnos sobre esta maravillosa familiaridad entre la antropología y la arqueología. Algo para acotar, como repito, los antropólogos, con lo que respecta a su trabajo fuera de la capital, es sumamente importante. Los gobiernos locales, las municipalidades, lo que son las comunidades, siempre deben tener un antropólogo, porque es una función muy importante. Perdón que te corte, estimada Ludmi. Normalmente también se escucha, dice, oye, vas a estudiar arqueología y ¿dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a conseguir trabajo? Antropólogo, ¿dónde vas a conseguir trabajo? ¿Quién contrata a un antropólogo? Bajo la lógica que estás planteando, entonces el Perú sería una enorme oportunidad de trabajo para estos profesionales. Porque, vuelvo, estamos hablando de que el país es pluricultural, megadiverso, multilingüe y en todo lo demás. Entonces, ¿no crees tú que la demanda de estos profesionales deben ser mucho más fuertes para poder lograr una sociedad mucho más inclusiva? Efectivamente, lamentablemente los jóvenes de hoy en día piensan que ciertas carreras son las que más demandan, las que necesitan, pero no. Antropólogos y arqueólogos fuera de la capital tienen un gran potencial, un marco laboral abundante, pero lamentablemente no hay esa comunicación, no hay esa difusión estrictamente de las autoridades como tal. Antropólogos en cada comunidad se requiere dentro de nuestro territorio, que es inmenso. Arqueólogos, sin dudar alguna, también se requiere, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, en el desarrollo de las empresas mineras, sobre todo, es sumamente importante los antropólogos porque establecen las relaciones entre comunidades, que es un punto importante que sin ustedes no hay progreso, porque no se establece una relación, una vinculación entre la población y la entidad que quiere desarrollar un proyecto. Por eso es importante. Sí, definitivamente comparto plenamente lo sugerido y la reflexión que nos traes, y sin embargo considero que de todas maneras, para que podamos hacer una sociedad más justa y fortalecer nuestra identidad como ciudadanos, necesitamos fortalecer estas competencias que nos ayuden a comprender nuestras verdaderas dimensiones como peruanos, pero conociendo nuestra historia, que está basado desde los conocimientos arqueológicos, y entender
también la continuidad de nuestra presencia cultural de nuestros pueblos, que se ven manifestados en sus fiestas, en sus rituales, en sus ceremoniales, que son campo de estudio de los antropólogos, para poder hacer de esta sociedad y de nuestra comunidad un espacio más habitable, más humanizado, y sobre todo que entendamos que nuestro país es un país megadiverso, no porque tiene un bonito colorido de fiestas costumbristas, sino porque arraiga una esencia cultural que nos hermana a un pasado milenario y que sigue vigente hasta el día de hoy.